decíamos en la presentación del programa que hay un pedido, una moción que se está trabajando en el Congreso para ampliar la legislatura por un mes. Es decir, la legislatura actual, el segundo periodo o la segunda legislatura que forma parte del periodo anual de sesiones 2023-2024 termina oficialmente el 15 de junio, o sea, en 2 días más. Se ha anunciado una sesión para el próximo sábado a las 10 de la mañana, ya está la convocatoria, y probablemente allí se esté aprobando una ampliación de legislatura como máximo un mes. Podría ser también menos. Pero ¿cuánto se ha avanzado o cuánto se está retrocediendo en materia legal, constitucional y económica? Porque hoy varios periódicos, no solo Gestión, que es el económico, habla de situaciones que están afectando el Tesoro, que están yendo contra recomendaciones incluso del propio Banco Central de Reserva, sino que lo dicen varios y varias columnas además también. Pero vamos a hablar del tema político y para ello hemos invitado esta mañana a don Miguel Antezana, que es un destacado analista político y está con nosotros. ¿Cómo está, don Miguel? Ricardo, buenos días, un gusto. Bueno, es previsible que se amplíe la legislatura durante un mes más, aproximadamente. Digamos, de acuerdo a lo que ha explicado el presidente del Congreso, que hay una carga, una gran mochila de proyectos a la espera. Claro, esa es la gran justificación. Tenemos muchos proyectos, tenemos mucho que hacer y por supuesto necesitamos tiempo para aprobarlo. Pero también hay que leer entre líneas y las letras chiquitas. Ellos necesitan tiempo porque hay algunas normas, algunas leyes, algunas reformas que implican que serían cambios a nivel de la Constitución. Y para que se haga ese cambio a nivel de la Constitución antes de las elecciones de 2026, tiene que aprobarse en 2 legislaturas continuadas. Entonces, como no alcanza el tiempo de aprobarla en esta, y si lo aprobaran en la siguiente, igual no podría entrar en vigencia para 2026. Entonces, esa es la razón de fondo, que es lo que quieren hacer. ¿Y qué cosa quieren aprobar? Ahí también viene un gran signo de interrogación, porque hasta ahora lo que han venido haciendo es que se han aprobado algunas leyes que se conocen los textos previos, pero a última hora se le meten una cantidad de artículos así de contrabando y resulta en una norma que perjudica a la sociedad. Bueno, no es tema político, pero por ejemplo, entre los proyectos nos alertaba ayer el comercio que está el retorno de los ticos. Es increíble, ¿no? Para que funcionen o vuelvan a operar en las regiones, sabiendo de todas las situaciones que hemos vivido y somos testigos de los accidentes, estos autos tan frágiles que uno puede subir pero no sabe si vas a bajar o no. Y eso también implica entonces parte de este proceso que hemos visto en las últimas semanas de desmantelamiento de la institucionalidad en el país. Estamos viendo cómo poco a poco el Congreso está destruyendo todo. Y esto no es una exageración. Solamente con lo último que acabas de decir, esto de permitir que vuelvan a circular literalmente chatarras, es precisamente quitarle entonces autoridad, en el caso de Lima, a la ATU y en el caso a nivel de provincial a la SUTRAN. Entonces, ¿para qué están estos organismos si cualquier cosa puede circular y cualquier accidente puede suceder? Vayamos ahora a lo que ha causado o ha llamado mucho la atención y es esta ley o proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso que exonera a los líderes de los partidos políticos, ¿no? O mejor dicho, exonerar a los partidos políticos de ser terceros civilmente responsables cuando hay procesos contra sus líderes, contra sus fundadores, entre ellos el lavado de activos, que es un caso que está, digamos, pendiente desde hace buen tiempo, por lo que ya sabemos, ¿no? Lavallato y otros dineros que han venido durante las campañas electorales. Esta norma es completamente inconstitucional y esperemos, hay la última esperanza, que el Tribunal Constitucional, si es que se activa algún recurso, reacciona adecuadamente pegado a la ley. ¿Y por qué estamos hablando que es inconstitucional? Porque sería entonces por ley obviar a un grupo de personas, a una persona jurídica, para que pueda cometer delitos de cualquier tipo y que no sea perseguida, no sea juzgada e inclusive no sea eliminada. Porque en el caso de la organización política tú no la puedes meter a la cárcel. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se elimina la organización. Entonces se cuidan de que eso pueda suceder. Ahora, esto me parece muy bien programado, porque si tú te pones a leer todas las normas que se han venido aprobando en las últimas semanas, tienen que ver con algunos partidos con nombre y apellido propio. Esto específico de que no culpar a las organizaciones de ser responsables tiene que ver con organizaciones que precisamente están siendo en este momento acusadas y que dentro de poco también se inicia el juicio oral a una de las líderes de estos partidos. Entonces, todo lo que se hace es prevenir eso. El propio Ollanta Humala fue el primero en querer acogerse a esta norma y el Poder Judicial dijo, no, compadrito, espérate todavía un poquito. Y ojalá que entonces no vayan contra este juez que se atrevió a decir que no, yo no voy a aplicar esta norma.
porque también, insisto, pueden activarse recursos. Claro, eso nos decía el doctor Lamas Pucho ayer en la mañana, decía que esto podría abrir el camino para una serie de denuncias por prevaricato a los magistrados. Exactamente, exactamente. Y aquí yo creo que va a comenzar a verse también quiénes están del lado realmente de la ley. Porque estamos hablando entonces de que mañana una organización cualquiera con el pantallazo, con todo este tema de que voy a organizar una rifa, un cóctel, en realidad simplemente lava dinero, permite tráfico de drogas y una cantidad de cosas, y este partido entonces con ese dinero llega pues a una elección e inclusive llega al poder. Porque estemos claros, para llegar a ser un partido político que tenga alcance nacional necesitas mucha organización y mucho dinero. Y ese dinero pues no se obtiene vendiendo pues coctelitos. Entonces estamos hablando de cuestiones mayores. Y con esta ley entonces blindan a las organizaciones políticas para que a nombre de ellas puedan hacer literalmente lo que les dé la gana. Y eso es bastante grave. Pero quienes defienden la norma señalan de que esto no afecta a la corrupción, porque quienes están involucrados, que son las personas civiles, pues sí van a ser procesadas. Pero Ricardo, ya sabemos que las personas civiles es el chivo expiatorio, es el más tonto del partido. Agarran a uno y dicen, mira, fulanito de tal fue el que autorizó, aquí está su firma. Y el pobre hombre firmó algo para hacer un evento porque sí, pues porque tiene un cargo ahí, entre comillas, político, pero es un cargo segundón. Y bueno, lo acusan y es el pobre que va... Se inmola. Claro, pues el que lo inmola, pues el que lo meten a la cárcel, pero en realidad detrás de eso hay toda una serie de cerebros maquiavélicos que organizan todo y lo que es la mafia, por eso se habla de organizaciones criminales. Usted habla de organizaciones criminales y esa es una denominación que se escuchó durante los informes que preparó la Fiscalía, ¿no? Justamente durante años atrás, antes de la pandemia, en que veíamos con más frecuencia estos casos de lavado de activos. Y la Fiscalía también está en el ojo de la tormenta. Anoche la Junta de Fiscales, pero además todos los presidentes de las Fiscalías Superiores, es decir, de las 33 o 34 distritos judiciales han venido a Lima y han firmado un documento en el que rechazan también varias normas aprobadas por el Congreso que les quita facultades, la creación, por ejemplo, de la Escuela de la Magistratura, que desaparece la MAG. La MAG también está molesta por todo lo que está ocurriendo. O sea, ¿hacia dónde avisora usted el futuro jurídico del país? Yo veo un escenario bastante grave en este momento y un escenario hasta tétrico que lamentablemente va a seguir avanzando sin ningún obstáculo, porque en este momento la gente está como que dormida, está como pausada, está como pendiente de su economía personal y está bien, es natural. Pero consecuencia de la pandemia probablemente, quizás consecuencia de la pandemia. La pandemia vino cambiándose el mundo a todo completamente. Podríamos tener todo un programa para hablar de eso. Sin embargo, a nivel político, a nivel como sociedad, yo creo que estamos en una situación, repito una vez más, bastante grave, porque están desmantelando todo el sistema jurídico y todas las bases del Estado de Derecho. Nos están llevando a establecer un Estado forajido, así tal cual. Un Estado que entonces en vez de promover el cumplimiento de las leyes, promueve el incumplimiento de las leyes o que le da soporte a la viveza, al delito y una cantidad de cosas. Entonces, obviamente, las personas que todavía existen, que seguramente son profesionales, técnicas y dignas, están alzando la voz en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y así seguramente van a seguir saliendo voces para hacer notar todo lo que se está haciendo. Entonces, es bastante grave porque si estamos yendo contra la Fiscalía, quien es que precisamente busca, investiga y acusa, si estamos yendo entonces contra los jueces que ahora pueden ser nombrados a dedo, si estamos yendo entonces contra el poder electoral, que ahora entonces podría ser nombrado por ese futuro Senado, que también sería la misma gente, o quizás algunos dinosaurios que salgan de la tumba y quieran postular al Senado. Claro, pero el Senado, el hecho de que una autoridad sea elegido por el Congreso lo politiza, ¿no? Porque el Congreso es eminentemente político. Y lo que se busca es la mayor transparencia y evitar justamente cercanía con partido político alguno. Lo que se evita es la parte política, lo que se busca es la parte técnica, lo que se busca es la parte profesional, y eso es lo que funciona en cualquier país. Y estamos entonces bajando de nivel todo. Todo lo que se ha construido durante muchos años a nivel de muchas instituciones, entonces en estos pocos meses se está destruyendo. No lo vemos, y repito nuevamente, como ciudadanos estamos como muy tranquilos, preocupados en nuestra economía personal, familiar, pero está pasando esto. Y frente a las elecciones de 2026 vamos a llegar con un panorama totalmente diferente, para que quien gane pueda hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que está pasando. Doctor Antezana, usted también conoce temas económicos. Y
en las últimas horas el Congreso también está aprobando modificaciones en materia económica. Yo no decía, no tengo nada contra los peluqueros, no tengo nada contra los centros de belleza, pero el hecho que le reduzcan de 18 a 8% el IGB, cuando hay otros sectores que reclaman la pequeña empresa, hay sectores que necesitan justamente una inyección, está prácticamente siendo dejadas de lado. Sí, aquí el problema de fondo de toda la vida, y esto no es nuevo, es la informalidad en el país. Ese es el problema estructural que hay que atacar y que ningún gobierno se ha dedicado a atacar, y mucho menos el Congreso a través de normas que promuevan la formalización. Estamos hablando de una economía que está en el 85-90% de informalidad, que no tiene registros, que tiene empleados subcontratados, en fin, y que no tributa formalmente. Entonces, ¿por qué digo de punto de partida de esto? Porque si comenzamos a bajarle los impuestos a los pocos que tributan, tienes que promover que haya más gente que pague impuestos por otros lados. Tienes grandes empresas que lleven miles de millones de soles que todavía no los pagan y no te preocupas por eso. Hay una serie de normas con las que sí yo estoy de acuerdo, como por ejemplo, ciudadanos que trabajan por cuarta, quinta categoría y que son los que de clase media, que cada vez están tirándose a la clase baja porque les sobrecargan impuestos. En otros países, en otros países, si tú tienes gastos, por ejemplo, para colegio, para medicina, eso se descuenta y tiene que descontarse. Aquí en este país no. Aquí eso no cuenta, solamente te descuentan algunas cosas, que los alquileres, los consumos de restaurantes, errores profesionales, pero hay una cantidad de gastos que sí se debe hacer. Claro, mucha gente dirá, oye, pero estás bajando los ingresos del Estado. Ya, pero en paralelo tienes que ver cómo por otros lados consigues tributación y ahí volvemos con el punto de la informalidad. Yo no digo que un informal mañana tenga una estructura como una empresa común y corriente, no digo que pague 18% de golpe, pero empieza pues con un 5% y dale ventajas también, que pueda acceder al crédito, que pueda tener una serie de ventajas por formalizarse. Eso no se está viendo, no se están atacando las medidas estructurales. Y yendo por último a lo que tú dices, eso es una medida estrictamente populista. Mañana seguramente también dice otra cosa, le quitan el impuesto y no pasa nada. Sí, pues, y eso llama poderosamente la atención. Volvemos al tema político por un momento, doctor. ¿Y qué va a pasar con los movimientos regionales? Radio Nacional llega a todo el Perú y llega sobre todo ahí a la zona donde hay movimientos regionales, hay inclusive partidos o frentes que se forman en los distritos o provincias para la elección de alcaldes. Sin embargo, ya no van a poder participar en las elecciones, no han sido incluidos en la modificación constitucional y al no ser incluidos significa que no van a poder participar. Se les excluye a los nuevos. ¿Qué ocurre con los que ya están vigentes? En Arequipa, por ejemplo, ganó un movimiento regional, en Tacna también, en Puno también. O sea, allí no hay partidos políticos, no tienen fuerza, están casi desacreditados los partidos políticos. Exactamente, y ese es el punto de partida. La desacreditación de los partidos políticos, la mala fama, hace que entonces surjan movimientos regionales, movimientos provinciales para ir a las elecciones. Porque nadie quiere quemarse, nadie quiere postular con un partido que tiene una muy mala reputación. Y eso es lo que ha venido pasando. En las últimas elecciones, de todos los gobernadores, solamente 3 o 4 han sido de partidos nacionales. Y en la mayoría, en 90%, han sido movimientos regionales en las elecciones distritales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo este Congreso? Eliminando la competencia. ¿Para qué? Para que obligara a esta gente que se afilie o que se adhiera a este partido político nacional para que también tenga mayor fuerza. Y eso también es otro problema estructural. El sistema político no promueve la participación política de la gente, sino que les otorga sobrepoderes a los partidos políticos. Eso es lo que está pasando. Los que defienden la iniciativa señalan que lo que se busca es fortalecer a los partidos políticos. No puedes fortalecer a una organización que ha dejado de ser política y que cada día más se convierte en una organización criminal, lo que utiliza la Fiscalía como término. No puedes fortalecer organizaciones que precisamente están socavando las bases democráticas del país. Es un absurdo. Esta idea de la muy romántica, ¿te acuerdas del grupo Los Notables hace unos años? Que sí, que no sirvió para nada absolutamente porque dejaste de lado al ciudadano. El ciudadano es el que tiene el poder originario. El ciudadano es el que delega poder a la gente. Y tú no puedes delegar a través de partidos que finalmente les importa un pepino, hacen lo que les da la gana. Fíjate que ya se eliminó la alternancia, ya se eliminó la paridad, ya se eliminó todo. Están haciendo nuevamente lo que les da la gana. Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de fortalecer partidos? Al contrario, deberíamos fortalecer movimientos regionales, es más, menos requisitos. ¿Tú sabes todo el trabajo que cuesta formar un partido político? Pero claro, enorme. Y eso se necesita dinero. ¿Y quiénes tienen dinero?
ya podemos sacar conclusiones quiénes solamente pueden acceder al poder entonces. Pero, a ver, ya mi última pregunta, porque va quedando tiempo el tiempo está cada vez más corto. Hoy día estoy medio con el trabalenguas, pero, doctor, si son los partidos políticos representados en las bancadas del Congreso los que están modificando la legislación, en muchos casos están haciendo un autogol, porque solamente esta legislación va a beneficiar a determinados grupos políticos. Es que también ahora vamos a otro problema estructural. El sistema político está mal estructurado. La famosa cifra repartidora le otorga o sobreempodera a muchos grupos que ya están establecidos. O sea, mañana podemos tener muchísimos votos y por la cifra repartidora resulta que el partido establecido es el que gana. Eso es lo que está pasando. Por eso quieren eliminar los movimientos. ¿Cuál es la solución? Tenemos que volver a empoderar a la gente. Tiene que haber candidatos independientes, tiene que haber formas. Y esto no es una locura. En otros países existe. Si tú y yo queremos postular al Congreso, diputado, senador, ¿por qué no podemos hacerlo independientemente? Porque tenemos que amarrarnos a un partido que está desprestigiado. Hay que cambiar completamente el sistema. Sí, y tiene usted toda la razón, porque el último congresista accesitario que ingresó al Parlamento solo tenía 1.500 votos. Imagínate. Por la región Tumbes. Claro, es una circunscripción pequeña, pero 1.500 votos es prácticamente la familia, los amigos y los vecinos. Y te aseguro que hay personas que obtuvieron muchísimos más votos, pero por la famosa cifra repartidora no accede al poder. Sí, pues. Muchísimas gracias, doctor Miguel Antezana. Seguiremos conversando, está interesantísimo el análisis y veremos qué ocurre, si hay ampliación o no de legislatura. Ojalá que no. Gracias, Ricardo. Gracias.